En este jueves de Bloque Económico vamos a estar hablando de lo que contábamos hace un ratito nada más, ¿no? El paro bancario que no se efectivizó por este acuerdo nuevamente por tomar la posta en la homologación de la ley que tiene que ver justamente con paritarias y el sector bancario que salió y habló y dijo y propuso, ¿no? Este acuerdo llevarse adelante sin ningún tipo de tapujos debido a que el gobierno restableció la homologación de la ley. Está con nosotros como siempre el contador Horacio Ojeda para hablar un poco desde el sector bancario, pero en realidad lo que significa este porcentaje importante en paritarias y el por qué, ¿no? El por qué se había pedido de alguna manera o tomado la decisión de esta medida de fuerza que, por cierto, para muchos es positivamente. ¿Por qué? Porque los bancos se van a restablecer, pero por otro lado también queda como la gran pregunta si verdaderamente se efectivizará esta homologación. Claro, yo creo que acá es importante retrotraernos un poquito a ver por qué se surgió en definitiva este conflicto. A ver, entre empleados bancarios y el sector empresario de los bancos habían acordado prácticamente un 25% de paritarias para este año. ¿Qué había hecho el gobierno? Había dicho que no lo iba a homologar porque estaba por encima del techo que había... piso, desde el gobierno dicen que es piso, desde la oposición dice que es un techo, del 18-20% que había establecido el gobierno para todas las paritarias. Entonces por eso no lo había homologado y bueno, ahora después de esta medida de fuerza parece que sí. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? ¿Cuál es el kit? Argentina viene de un proceso de alta inflación y el gobierno se propuso como uno de los objetivos frenar ese proceso. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el camino que elige el gobierno para frenar la inflación? Bueno, el año anterior retrajo el consumo sacando pesos de circulación y este año apuesta a bajar el costo de las empresas para que eso no sea trasladado en precios. De hecho, la modificación de la ley de ART tiene que ver con eso, ¿no? Es lo que hablaban los diputados, bajar el costo a las empresas. Lo mismo pasa con las paritarias. Si los salarios suben un 25%, en definitiva se puede leer como una victoria para el sector trabajador, para los trabajadores, porque es recuperar más del poder adquisitivo que se perdió durante el año pasado, pero para el sector empresario por ahí, no sé si tanto para los empresarios, yo creo que para el gobierno en sí no es una victoria, porque el gobierno quiere que las paritarias cierren lo más bajo posible, porque eso implicaría menores costos a las empresas y menor traslado a la inflación, ¿no? Pero, sin embargo, la paritaria del 25% de alguna manera está marcando un indicador para el resto de las negociaciones. No es lo mismo que las paritarias de este sector cerrara en un 18-20% a que lo cierre en un 25%. Me parece que sirve como parámetro para el resto de las negociaciones que se puedan hacer, ¿no? Posibilidad, como preguntábamos recién y hablábamos con Rufino, de que se deje abierto este diálogo. Por ahora lo que decía desde la asociación bancaria es que se espera que verdaderamente se dé efectivo a esta homologación, que todos puedan percibir sus saberes como corresponde y que todo lo que tenga que ver a partir de ahí y de la letra un poquito más chica, que sí, seguramente es la lectura que habrán que trabajar en estos días, ¿no? Que habrá que ver cómo quedó modificado finalmente, porque si se aprobó alguna modificación se habrá hecho. Yo creo que en principio es positivo, por lo menos para el grueso de los trabajadores es positivo que la paritaria esté ya cerrado en torno al 25%, porque como dije, marca un parámetro para el resto de las negociaciones, cosa que es buena, y además que si el sector bancario cierra en un 25%, en definitiva los trabajadores bancarios son trabajadores al fin y al cabo, trabajadores de un sector, claro, uno de los que mayores ingresos tiene, pero trabajadores al fin y al cabo, y es mayor poder adquisitivo, mayor consumo para este año, ¿no? Estimado. Horacio, ¿algo más que podamos agregar sobre esta cuestión que tiene que ver no solamente con una cuestión de banco, sino el punto central, ¿no? Y el debate que está también establecido a nivel nacional, que tiene que ver con paritarias? Con paritarias, sí, bueno, veremos cómo van cerrando el resto de las paritarias, ¿no? Como dije, yo creo que esta hayan cerrado en torno al 25% es positivo porque marca un parámetro al resto, sobre todo considerando de que este año en definitiva el empleo siempre estuvo en duda si cayó, si creció. Desde el gobierno dijeron de que en el primer semestre se habían perdido 100.000 puestos y en el segundo semestre se recuperó 60.000, lo dijo el presidente esta tarde. Entonces, en línea de eso,
parecía que no estaba del todo claro si en definitiva el empleo venía creciendo, venía bajando en el país. Claro, entonces yo creo que una paritaria, repito, que una paritaria se cierre, en principio que se cierre de acuerdo a cómo lo habían negociado trabajadores y el sector empresario es positivo, que el gobierno no haya salido a poner el techo, eso es positivo. Así que veremos cómo van cerrando el resto de las paritarias, ¿no? Ojalá que lo más elevado posible, sobre todo para que los trabajadores puedan recuperar la mayor porción de poder adquisitivo que se perdió el año anterior, porque eso se va a traducir seguramente en un mayor consumo para este año, que por cierto es necesario que el consumo se sostenga. Horacio, lo que sucedió con el sector de jubilados, ¿no? Lo que escuchábamos a nivel nacional, digo, ¿tiene que ver con alguna variante? ¿Forma parte de una variante también esto? De lo que, a ver, el sector jubilado desde el gobierno según cálculos, dicen que desde el gobierno la masa de todos los jubilados, ese pequeño cálculo que básicamente era más o menos un 0,5% reducir el incremento anual, implicaban un ahorro que de la masa de los salarios más o menos de 18.000 millones de pesos. Sin embargo, desde el gobierno decían, no, pasa que a cada jubilado es prácticamente insignificante el número, serán 300 pesos, 400, 1.500, cuanto más. Entonces, desde el gobierno de alguna manera decían, mire, el número que se le va a reducir, el incremento a cada jubilado es muy pequeño, 300 pesos, 1.500 el máximo, pero en la masa implica un gran número y le permite al gobierno un ahorro fiscal de 18.000 millones en un año en que el gobierno viene buscando reducir el déficit fiscal lo más que se pueda, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva fue un conflicto cuyas consecuencias lo terminó pagando, las consecuencias políticas lo terminó pagando el gobierno, porque en definitiva lo mismo pasó con el caso del correo, fue un problemón enorme que finalmente se terminó dando marcha atrás, el costo para el gobierno para el Estado fue cero. Lo mismo pasó con el de los jubilados, fue una medida que se intentó llevar adelante, que finalmente se dio marcha atrás, el costo también fue cero. Es decir, el gobierno en estas dos dio marcha atrás y me parece que los costos van más por el lado de lo político. El gobierno, o sea, me parece que sobre todo con el caso del correo, dilapidó una confianza que le había dado la sociedad en vano, porque finalmente se terminó dando marcha atrás. Claro. Yo creo que fue buena la actuación de la oposición acá, porque salió a publicar el hecho y salió después a denunciarlo públicamente, cosa que finalmente terminó dando marcha atrás, un acuerdo que después cada cual dirá si estaba bien, si no, se pondrá de un lado u otro, pero me parece que lo mejor es que se haga de forma transparente, y con los procedimientos que tiene que ser, no publicándose, porque de hecho este acuerdo fue hecho en junio. Exacto. En junio del año 2016, y cuando nos enteramos, en febrero del año 2017, gracias a que un juez terminó diciendo de que este acuerdo tenía conflicto de intereses, si no hubiera pasado desapercibido. Entonces me parece que más allá de si el acuerdo está bien o no, porque hay gente que dice, bueno, sí, pero lo que pasa es que si no, no hubiéramos cobrado nunca hubieran cobrado, entonces era preferible arreglar ahora y si no, no lo cobramos nunca. Cuando más tiempo pasa sin arreglar esto es más pérdida para el Estado. El otro dice, no, implica un perdón de 70.000 millones a alguien que mínimamente es familiar del presidente, o sea, entonces más allá de lo económico, que después se puede estar de acuerdo, no, se puede buscar algún punto ahí, pero yo creo que la maniobra en sí ha sido un poco desprolija, porque repito, fue un acuerdo que se hizo en junio y nos enteramos todos en casi 7, 8 meses después, en febrero, gracias a que un juez lo denuncia. Entonces me parece que políticamente no es lo mejor. Sí, yo como un ciudadano común, si yo fuera presidente y justo desde mi gobierno tendrían que hacer un acuerdo con una empresa con la que yo medianamente estoy vinculada, me parece que lo más prolijo es decirlo a tiempo, que se debata a tiempo, y si después logra mayoría parlamentaria y queda clarificado el asunto, bueno, que si dicen que en realidad el acuerdo favorecía al gobierno porque adelantaba el plazo de cobro, que retrasarlo perjudicaba más, bueno, que lo explique, que convenza al resto de los legisladores, que para eso están, y que en conjunto se apruebe una ley, ¿no? Me parece que los costos finalmente los pagó el gobierno y son políticos. Exacto. Horacio, un placer como siempre, como todos los jueves, muy amable, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Amelia. Sí, bueno. Por supuesto, gracias.
Hacemos un corte nosotros chiquitísimo y ya volvemos con más información. Quédate ahí que todavía falta un resto para contarte.